Chicos, cuando era pequeño, cuando era un niño, también fue inspirado por muchas personalidades que yo veía en la televisión. Una de ellas, que ya se la mencionó, justamente fue este personaje. Era lo más cercano que yo tenía a un científico. Era extravagante, pero sobre todo tenía un gran amor por compartir su conocimiento con todas las personas. Dentro de su programa recibía también cartas de todas las personas, sobre todo niños y niñas, que estaban interesadas en responder preguntas sobre cómo funcionaba el mundo. Seguramente muchos treintaines que estamos acá fuimos inspirados por este personaje. Y bueno, de una u otra manera yo también tuve un gran impacto justamente gracias a él. De alguna forma también este impacto era más aparente que de otras formas. Pero sobre todo mis ganas de compartir mi conocimiento, de esta curiosidad irremediable que me ha caracterizado, justamente fue lo que me guió. Entonces, si es que hablamos de divulgación científica, podemos decir que la divulgación científica abre caminos que conectan a la comunidad científica con la sociedad. Y sobre todo puede transmitir conocimientos en un lenguaje de una manera más cercana al público, para incentivarlo, para incentivar su curiosidad, para también generar vocaciones hacia la ciencia, la tecnología, las matemáticas y también, por supuesto, fomentando un pensamiento crítico, sobre todo en personas jóvenes. Pero una inspiración de las más fuertes que tuve fue justamente en las aulas de un colegio de Quito, con un grupo de compañeros que prácticamente, aparte de conversar sobre las farras y los vaciles, conversábamos sobre ciencia y filosofía. Este fue el inicio de una sociedad que fue una de las primeras organizaciones independientes de divulgación científica en el Ecuador, que se llamaba la Sociedad de Divulgación Científica Quinto Pilar. Pero bueno, durante esta charla quiero contarles o responder a esta pregunta de qué elementos existen en nuestra forma de comunicarnos que nos permiten generar un diálogo que conecte a la ciencia con la sociedad a través de la tecnología. Y tal vez podamos responder una pregunta más importante: ¿por qué es necesario hacerlo? Si imaginamos un futuro en que se conecte la ciencia con la sociedad a través de la tecnología, podemos imaginar tal vez algo similar a esto, ¿no es cierto? Tener un espacio de realidad virtual en que los científicos estén publicando sus conocimientos y la gente pueda interactuar con esos conocimientos. Sin embargo, para llegar a ese futuro, vamos a comenzar por el presente. La universidad, el espacio en el que estamos en este momento, es un espacio increíble para poder compartir este tipo de conversaciones sobre ciencia y tecnología. Tenemos laboratorios, tenemos científicos, tenemos docentes que nos pueden contar sus historias. Nosotros enriquecernos también de ese conocimiento y transmitirlo al resto de personas. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos conversaciones sobre ciencia y tecnología más allá de la universidad? No veo manos levantadas. Pero para un chisme primeritos, ¿no? No hay espacio malo para compartir un chisme. Puede ser dentro del trabajo, puede ser dentro del aula, puede ser en el parque, puede ser en una cafetería. Pero ¿qué hace tan especial al chisme que se difunde tan rápidamente? No es extraño que el 90% de las personas en organizaciones promuevan este tipo de chisme. Tampoco es tan extraño que los científicos también se hayan interesado por estudiar el chisme. Según esta gráfica podemos ver que los científicos o el interés de los científicos por el chisme se ha multiplicado en las últimas décadas. Ahora, ¿qué es el chismecito? Son conversaciones sobre temas sociales y personales, y esta es una característica fundamental del ser humano. Podría ser una sorpresa para muchos, para otros sumamente sería algo completamente normal, pero vamos a hacer algo un poco más práctico para entender de qué se trata el chisme. Vamos a acordarnos del último chisme que dijimos del día de hoy, o que escuchamos del día de hoy. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace media hora? ¿Ayer? Nos llegó un chisme hace un segundo al WhatsApp. Vamos a sacar ese chisme y vamos a recordar lo que hacíamos en el colegio. Vamos a diseccionar ese chisme. A ver, levanten ese chisme que tienen ahí. Ya, muy bien, sí, todos tienen un chisme. Ajá. Y vamos a cortarle con un bisturí. ¿Qué sacamos de ahí? Vamos a sacar tres cosas. Vamos a sacar un remitente, un receptor y un objetivo. Esto es el chisme, de esto se compone el chisme. De un receptor y un emisor que hablan sobre un objetivo que está ausente o que desconoce sobre el tema. Obviamente,
últimamente se tiene esta connotación el chisme de algo negativo, pero les cuento que no únicamente tiene un lado negativo y que juega un papel importante en la comunicación humana. Estos interlocutores que interactúan se influyen mutuamente, alinean sus opiniones y también fortalecen vínculos sociales. Además, los chismes podrían ayudar a la cooperación entre grupos. Esto es algo muy interesante, ¿no es cierto? Pero el chismecito, así como tiene un lado oscuro, también tiene un lado luminoso. Si vemos estas partes que sacamos del chisme, podemos observar que podemos utilizarlo tanto de manera positiva como negativa. Si es que vemos el lado oscuro del chismecito, vemos que hace daño a la persona aludida. También los emisores pueden ser percibidos como desagradables. Y también los receptores pueden verse desmotivados a cooperar. Pero si nos vamos al lado luminoso del chismecito, podemos entender que también puede mejorar la reputación de la persona aludida. Puede también hacer que los emisores puedan ser percibidos como personas agradables. Y también los receptores pueden ser influenciados para cooperar. Ahora, ¿qué tienen en común los chismes, los rumores, la desinformación, las historias urbanas y otros tipos de cosas un poco negativas? Que son historias. Son historias que nos contamos prácticamente todos los días y que también pueden mantener nuestra atención hacia una conversación, pueden influenciar nuestras acciones y también la persona que cuenta estas historias puede ganar un estatus o posicionamiento. ¿Cuáles son las cosas que caracterizan este tipo de historias desde el lado oscuro? Que no proporcionan información relevante y que también pueden proporcionar ansiedad e incertidumbre. Lo curioso es que este tipo de ansiedad e incertidumbre que provocan también son las mismas cosas que mantienen la atención hacia esas historias. Ahora, ¿qué es lo que vemos en redes sociales? Vemos que predomina prácticamente este tipo de información negativa, ¿no es cierto? Estos chismes negativos, estos rumores, estas noticias falsas que influyen también en nuestros comportamientos y de la mayor parte de personas. Si bien es cierto que el desarrollo tecnológico ha facilitado la difusión del conocimiento de este tipo de historias en toda la sociedad, por ejemplo, cuando se desarrolló la imprenta, fue mucho más fácil llegar con muchas ideas y conocimientos a una mayor cantidad de personas dentro de la sociedad. Esto facilitó también educar a mucha gente y también formar las capacidades y formarles con los conocimientos necesarios para que conformen esta sociedad. Pero también, obviamente, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las tecnologías informáticas ha facilitado que se difunda también información negativa. Ahora, si buscamos culpables de la difusión de este tipo de historias, de este tipo de información, podemos ver a las personas, ¿no es cierto? Podemos ver que las personas comparten información falsa de acuerdo a sus prejuicios, tal vez a sus sesgos, a su falta de pensamiento crítico. Podemos culparles por tener incluso una falta de formación o capacitación mediática, o incluso pereza de leer el resto de las noticias basadas en los encabezados, ¿no es cierto? Puede ser una razón, pero si es que observamos a la tecnología, podemos encontrar también algo muy interesante. Si observamos a las plataformas digitales, podemos ver que tienen recompensas a la interacción. A través de los likes, de los comentarios, de los shares, vemos que una publicación puede tener un alcance increíble, incluso si es que no es verdadera. Entonces, estos incentivos que tienen las plataformas digitales facilitan la desinformación. ¿Y por qué? Porque prácticamente ellos, al mantener a las personas, al mantenernos a nosotros como usuarios más pegados al teléfono celular y a las plataformas digitales, ellos están beneficiándose de su negocio, venden más publicidad y de esa manera también se enriquecen, ¿no es cierto? Entonces tenemos que observar estas dos caras de la moneda a través de la desinformación en las plataformas digitales. Pero también hay un lado luminoso de la fuerza cuando hablamos de las historias. Si bien este tipo de historias también pueden mantener la atención, pueden influenciar y también darnos estatus como personas que narran historias positivas, estas también proveen cuestionamientos a la realidad, también proveen o dan luz sobre cierto tipo de sensatez ante la realidad que vivimos, también proveen evidencia útil y por supuesto también pueden estar compuestas de elogios hacia los científicos y las científicas de las que se trata, que en ese momento puede ser que no estén presentes o no estén enteradas que se hablan de ellas, pero por supuesto también eleva su reputación y también eleva nuestro estatus como contadores de historias. Ahora, ¿por qué no normalizamos dentro de la universidad y también fuera de la universidad este tipo de narrativas positivas que pueden generar
todo un círculo virtuoso que enaltezca a todas estas personas que participan en un chisme o en una historia. Les voy a contar, por ejemplo, una historia o un chisme histórico, ¿no? Todos recordamos a Charles Darwin, ¿cierto? Charles Darwin viajó a bordo del Beagle descubriendo especies de plantas y animales que muy pocas personas habían visto en su vida. Justamente sus relatos en que evidenciaba todas estas especies y que resaltaba también sus diferencias, pero que sobre todo resaltaba sus semejanzas con las especies ya conocidas, preguntándose, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar este suceso? Y se respondió, debe existir un ancestro en común. Obviamente muchas personas lo elogiaron por sus relatos, por su evidencia recolectada y también por el impacto que esto tuvo en la sociedad. Sin embargo, también existieron medios de comunicación que hablaron mal sobre él y que lo representaron de una manera negativa, burlándose también de él. Los resultados de esta evidencia que él difundió a través de sus investigaciones no estaban alineadas con las creencias y los valores de la época, lamentablemente, lo cual también nos puede dar un aprendizaje de esta pequeña historia sobre ciencia. Durante el siglo XIX existió una separación increíble de la comunidad académica como también de la sociedad. Esto provocó también que muchas personas utilicen el concepto científico como un término de marketing poco ético y vendían productos que decían que ayudaban a la salud. Sin embargo, estos, cuando eran comprados por las personas, no tenían esos efectos que decían tener. Ahora, para un científico en particular, Ludwig Fleck, esto era un problema, porque el hecho de que se utilice el concepto científico como una herramienta de marketing que no tenía resultados podía provocar consecuencias negativas y una desconfianza hacia la ciencia. Entonces lo que él se dio cuenta fue que los valores, la percepción personal y tal vez ciertos intereses en particular podían deformar este mensaje o estos resultados de la ciencia. Así que la ciencia debía transmitirse muy alineada con la evidencia científica, con la evidencia real. Ahora se acuerdan de este chico, un poco también extravagante, con mucha curiosidad y ganas de compartir su conocimiento. Él no sabía que iba a enfrentar un montón de los desafíos que enfrentamos actualmente, como la desinformación, los rumores, los chismes negativos, un montón de cosas con lo que la divulgación científica intenta luchar. No sabía tampoco que las conversaciones que tenía presencialmente un pequeño grupo de amigos iban a desembocar en la creación de una comunidad híbrida que comenzó de esta manera. Comenzó a través de un blog que se llamaba también Quinto Pilar y relataba algunas historias, dilemas y preguntas o dudas de las personas que en su punto central tenían a la ciencia. Crearon también una revista digital y también realizaban talleres de ciencia para niños. Esto fue increíble porque comenzaban a armar una comunidad cada vez más grande de personas que estaban interesadas en conocer, investigar y también transformar su conocimiento para llegar a más personas. Sobre todo, hacerlo de una manera bastante dinámica, bastante incluso entretenida. Obviamente, esta comunidad era híbrida y también generaba interacciones tanto en el mundo digital como en el mundo real. Pero obviamente, en el mundo digital existen algunas limitaciones que se viven en el mundo real. Unas de esas, por ejemplo, uno de los impactos o de los resultados muy importantes eran los siguientes. No sé si podemos ponerle play, por favor. Como ven, el agua está entrando con las burbujas y después le va a dar suficiente fuerza y presión para que el agua salga en forma de chorro. Las reacciones que generábamos tanto en el mundo digital como en el mundo real tenía su impacto y logró llegar a la atención de los medios de comunicación, sobre todo de algunos que están interesados en difundir este tipo de iniciativas relacionadas con la educación, este tipo de historias positivas. Más adelante, esta comunidad fue creciendo, sobre todo generando una colaboración con distintas instituciones, difundiendo e involucrándose también en espacios que generaban interacciones para fomentar el desarrollo y el conocimiento de la ciencia y la tecnología.
Incluso, un poco más adelante, comenzamos a generar espacios más informales para hablar sobre temas de ciencia e incluso para divertirnos. En este caso también implementamos algunas características, como por ejemplo la actuación y el humor, para poder transmitir ese conocimiento científico. Y este fue el paso también que dio hacia la conformación de diferentes redes de divulgación científica, como Cuna Ecuador, en que también se conectaron un montón de personas, científicos, científicas y gente apasionada por conversar sobre temas de ciencia y tecnología. Ahora, uno de los retos que estas personas también vivieron justamente fue la pandemia, en que los espacios presenciales se cerraron completamente, pero aún así comenzaron a utilizar las redes sociales para generar iniciativas que luchen contra la desinformación y también que generen o que fomenten este tipo de vocaciones científicas. Sobre todo el caso de la red Divulgaciencia es que se formó durante pandemia, generando también un montón de personas interesadas en divulgar su conocimiento. Obviamente siempre buscamos generar un mayor impacto en la comunidad y eso nos llevó también a tener un programa de radio y tener esta presencia a través de los medios de comunicación. Esta es la estación Divulgaciencia que se puede escuchar en Cultura FM 100.9 todas las semanas. Hemos utilizado la tecnología de diferentes formas y, como les decía, somos una comunidad híbrida que busca tantos espacios digitales como también espacios presenciales para fomentar esa curiosidad en la ciencia y ese pensamiento crítico. En resumen, pienso que es importante que tanto como estudiantes, como docentes, como personal administrativo fomentemos este lado luminoso de las narrativas a través de historias cortas que puedan tener esta conexión con las emociones en el resto de gente, que hablen también sobre implicaciones personales, o sea, cuáles son las consecuencias de esos conocimientos para las personas y también cuáles son las responsabilidades tanto de la comunidad científica como también de las personas que quieren enterarse sobre ciencia. Es de encontrar esos espacios tanto digitales como reales para conectarse con estas personas. Y algunos de los desafíos que vivimos, por ejemplo, son crear más espacios de divulgación científica en espacios digitales. Como personas que de alguna manera hemos crecido, buscamos también algunos lugares que no nos desvinculen completamente de la divulgación científica y que podamos todavía generar este tipo de iniciativas a la par. ¿Por qué? Porque lamentablemente no existen todavía políticas institucionales que favorezcan la divulgación de la ciencia, que incentiven y que promuevan dentro de la academia este tipo de cosas. Entonces necesitamos más políticas institucionales, necesitamos también personalmente tener más motivación, creatividad y buscar colaboración para contar nuestras historias. Además, también necesitamos luchar contra la desinformación y conocer cuáles son las reglas bajo las cuales funcionan los algoritmos en plataformas digitales. Si nos preguntamos, por ejemplo, cómo continúa esta historia, que obviamente sigue escribiéndose, tanto del desarrollo científico en Ecuador como también de la divulgación científica, podemos concluir que somos nosotros y son ustedes los que continuamos escribiendo esta historia. Muchas gracias.